Muy buenas tardes. El programa de innovación para la productividad agroalimentaria les da la más cordial bienvenida a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para un evento que siempre ha sido de gran orgullo y de mucha estima para los que trabajamos en la Fundación y para la Fundación misma, que es una ceremonia de entrega de uno de los premios de los programas más antiguos, digamos, fundados en la Fundación y que representa para nosotros un acto muy significativo el tenerlos aquí reunidos, el que nos acompañen desde Tabasco, desde Guerrero, que son algunos de los participantes en este premio, y algunos de los que recibirán el premio y una mención honorífica. Pero primero que nada les solicito amablemente apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración, de manera de no interrumpir las intervenciones que habrá en un momento. Me permito presentarles para esta novena entrega del Premio Miguel Alemán Valdés a la Innovación para la Productividad Agroalimentaria, los integrantes de la mesa de honor. Nos acompaña el doctor Jesús Moncada de la Fuente, coordinador del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria. El ingeniero Daniel Román Salazar, subsecretario de Agricultura e Infraestructura Rural, en representación del secretario del mismo ramo del Estado de Guerrero, ingeniero Juan José Castro Justo. El ingeniero Julián Moreno Castillo, secretario técnico del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria de la Fundación Miguel Alemán. Y dos relevantes consejeros del programa, el doctor Enrique Palacios Vélez, investigador emérito del Colegio de Posgraduados, y el ingeniero Juan José Salas Lotfe, de la COFUPRO. Preside el evento el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Para dar inicio a la ceremonia, le solicitamos al doctor Jesús Moncada de la Fuente, coordinador del programa, nos dé su mensaje. Muy buenos días a todos y a todas. Es una ocasión muy especial estamos en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán y nos reunimos para entregar el premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria 2019. Este premio se instituyó en memoria del licenciado Miguel Alemán Valdés para continuar su legado de compromiso social con México y por México. Y con él se reconoce y estimulan casos de éxito en la producción a través de la innovación de modelos tecnológicos, de procesos de organización, de desarrollo participativo de productores, sobre todo pequeños, que así hayan contribuido con su trabajo, con su ejemplo, al bienestar de los propios productores y en especial pusieron atención a la conservación de los recursos naturales, el suelo, el agua, la flora y la planta, así como a la sustentabilidad de los mismos, con una actitud responsable, porque tenemos que tener presente que tenemos las generaciones actuales un compromiso con las generaciones que van a venir, lo que los especialistas llaman la equidad intergeneracional. Y más vale, sobre todo en estos tiempos, que no se nos olvide esa responsabilidad que tenemos con
nuestros jóvenes. Participan pequeños productores agrícolas, pecuarios, forestales o acuícolas. Se premia al pequeño productor y a la unidad de producción que evidencia de manera individual o grupal la adopción de una o unas innovaciones tecnológicas de procesos o bien el aspecto innovaciones organizacionales, las cuales hayan logrado incrementar en forma significativa la productividad de manera sustentable en lo económico, lo ecológico y lo social. El modelo de proyecto deberá servir de base para replicarse, repetirse o adaptarse a otras unidades de producción agropecuaria, forestal o acuícola en la República Mexicana. La propuesta podrá ser avalada por una institución de educación, de investigación, o bien por una organización de productores o testimoniales que se hayan generado, donde se explique el impacto de la innovación y que se materializa en ese proyecto. El premio consiste en reconocimiento público, un diploma y un estímulo económico de 100,000 pesos, moneda nacional. Tengo el honor y la gran satisfacción de anunciar quienes se hicieron acreedores a este premio. El proyecto Manejo Agroecológico del Cacaotal de Cárdenas, Tabasco, mereció el primer premio y una mención honorífica para un desarrollo, un proyecto que se llama Módulo de Producción Agroalimentaria Sustentable de Matlalapa en el municipio de Tixla de Guerrero. Esos son los ganadores y son los que van a recibir este premio a continuación. Muchas gracias por su atención. A continuación, solicitamos al ingeniero Julián Moreno Castillo, secretario técnico del programa, que exponga los méritos que consideró el jurado para esta designación del 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria. Ingeniero. Buenos días. Doctor Carrillo, doctor Moncada, ingeniero Román, compañeros productores que nos acompañan. Mi reconocimiento en primer lugar y mi felicitación para los productores agropecuarios innovadores aquí presentes por su compromiso con el campo y el desarrollo de México. Asimismo, saludo a los asistentes a este acto de la Fundación Miguel Alemán, quienes todos en una u otra forma son o somos actores muy importantes en el fomento a la innovación agroalimentaria en México, desde el ámbito de cada uno, de la responsabilidad de cada uno. La Fundación Miguel Alemán, en el marco que mencionó el doctor Moncada, lanzó en su oportunidad la convocatoria para el 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria 2019. En el plazo establecido en la convocatoria se recibieron 8 propuestas de organizaciones de productores, la mayoría con el aval de instituciones de investigación o de educación superior. Las propuestas inscritas provienen de productores de los estados de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla y Tabasco. El jurado calificador previsto en la convocatoria analizó las propuestas recibidas en base a los atributos contenidos para dar respuesta
Primero, que sea pequeño productor o grupo de pequeños productores, que tenga un contenido fundamental de innovación, que sea un proyecto rentable, que esté en el marco de la organización de productores, que tenga impacto social y económico, que sea ambientalmente viable, que tenga replicabilidad en su zona o a nivel nacional, que tenga enfoque integral y fundamentalmente que esté en plena operación. El jurado de esos 8 postores, de esos 8 proyectos inscritos, determinó 4 finalistas, los cuales fueron visitados por miembros del propio jurado. Con el resultado de las visitas y con la discusión de las características de cada proyecto, el jurado determinó otorgar el 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria, edición 2019, a manejo agroecológico del cacaotal, como lo anunció ahorita el coordinador del programa. Este proyecto está a cargo del señor Maclovio Olán Domínguez y se encuentra en el estado de Tabasco. Está avalado por la doctora Elsa Chávez García, que es profesora e investigadora del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. Se ubica en el municipio de Cárdenas, se distingue por el uso de agrohomeopáticos para el control de la monila, mancha negra y ardilla. Actualmente se está replicando en 60 productores. La viabilidad ambiental está en la fertilización orgánica, control manual de la maleza, reducción de la monilia en un 10%, la mancha negra en un 5% y la ardilla en 1%. Cabe destacar que estas 2 plagas, la monilia y la mancha negra, son casi el azote del cacaotal, por eso es que se distingue mucho el combate y la forma en la que se va en la que se está combatiendo. Desde la puesta en marcha del modelo se ha incrementado año con año la producción. En 2012 se tenía un rendimiento de 80 kilos por hectárea, según la información del productor aquí presente, y para 2019, 7 años después, alcanza 1.5 toneladas por hectárea, cacao en seco. La innovación tecnológica se distingue en el manejo agroecológico del cacao sin el uso de agroquímicos y representa un sistema biodiverso y replicable a bajo costo con materiales de la región. Este tipo de producción ha implicado una metodología participativa en la que es factible replicar el manejo agroecológico a bajo costo. El cacao agroecológico fermentado es secado con energía solar. Actualmente implica una cadena corta de comercialización a nivel local y regional. Sin embargo, la calidad y productividad del cacaotal ha despertado el interés comercial de importantes empresas, lo cual avisora un futuro de desarrollo extrarregional y extraestatal. En el proceso de técnicas de organización, el productor, a fin de iniciar las estrategias participativas, organizó cursos, talleres con las bases teóricas y prácticas de la agrohomeopatía y de lombricultura, es decir, producción de fertilizante orgánico, así como el seguimiento y monitoreo de sus prácticas. La aplicación de la metodología participativa ha permitido reducir el uso de la asesoría técnica externa, ya que los mismos campesinos se convierten en replicadores de sus de sus prácticas, y lo que ha sido un factor importante para el empoderamiento de los productores. El jurado calificador determinó otorgar mención honorífica al ingeniero Gustavo Labra, representante del módulo de producción agroalimentaria sustentable de Matlalapa, municipio de Tixla, Guerrero,
avalado por el doctor Blas Cruz Lagunas de la Universidad Académica de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad Autónoma de Guerrero. El propósito de este proyecto ha sido demostrar la factibilidad de la producción sustentable de una unidad de producción familiar en las áreas rurales con el uso de energías limpias y materiales de la zona. Estos son los motivos por los cuales el jurado calificador determinó de los 8 proyectos iniciales y de los 4 seleccionados, dar el premio Miguel Alemán 2019 y otorgar una mención honorífica. En el proceso de todo esto yo destaco la colaboración y entusiasmo de los compañeros del Programa de Innovación para la Producción Agroalimentaria de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Enrique Palacios, la maestra Marta Escalante, el médico Javier Lara Pastor, representado en este evento por el ingeniero Juan José Salas, la ingeniera Angélica Santos, el ingeniero César Ocaño, y en especial el doctor Jesús Moncada de la Fuerte, coordinador del programa, así como la licenciada Luz Helena Cabrera, secretaria ejecutiva de los programas de la Fundación, y desde luego al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Enhorabuena por los triunfadores, ganadores, y muchas felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero Moreno. Ha sido muy clara toda la exposición que ha dado y resumió muy atinadamente las consideraciones hechas por el jurado respectivo. Ahora le solicitamos al doctor Moncada y al doctor Alejandro Carrillo Castro y al subsecretario de Agricultura e Infraestructura Rural, Daniel Román Salazar, nos hagan favor de hacer la entrega del 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la Innovación para la Productividad Agroalimentaria por el proyecto Manejo Agroecológico del Cacaotal, municipio de Cárdenas, Tabasco. Me ahorré un poco la localización exacta. Y lo recibe el productor Maclovio Lan Domínguez y la asesora, que no nos pudo acompañar, pero Maclovio Lan lo recibe en su nombre, la doctora Elsa Chávez García, del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco. Por favor. Perdón. Y ahora solicitamos al doctor Jesús Moncada, al doctor otra vez Alejandro Carrillo Castro y al ingeniero Daniel Román Salazar hacer entrega de la mención honorífica que fue de la que es acreedora el módulo de producción agroalimentaria sustentable en el municipio de Tixtla Guerrero. Lo recibe el productor ingeniero Gustavo Labra y un reconocimiento para el asesor doctor Blas Cruz Lagunas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias. Como un paréntesis, les comento que el ingeniero Gustavo Labra y el doctor Blas Cruz Lagunas nos hicieron favor de traer una muestra de sus productos que están exhibidos en una mesa en el pasillo para que lo puedan ustedes apreciar terminando la ceremonia. Ahora le solicitamos al señor Maclovio Lan Domínguez,
nos dé un mensaje por el merecimiento del 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria. Buenos días a todos y a todos los presentes. Quiero dar mi agradecimiento al jurado dictaminador, a los consejos del Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria y al director general de la Fundación, Miguel Alemán Valdés, por haberme designado como ganador del 9º Premio de Innovación para la Producción Agroalimentaria. Asimismo, quiero agradecer al Colegio de Posgraduados de Cárdenas, al CONACYT, que por medio de la doctora Elsa Chávez brindó todo el apoyo para promover el manejo agroecológico del cacautal, que retoma los saberes de nuestros antepasados, quienes cultivaban el cacao criollo en mayor armonía con la naturaleza, de forma diversificada y sin uso de agroquímicos. Con la modernización nos convencieron de sustituir nuestros cacaos criollos por variedades forasteras que producen más, pero con menos calidad en aroma y sabor. Al usar los agroquímicos que afectan nuestra salud y nuestra economía y el ambiente, a reducir la sombra de una o pocas especies de árboles, perdimos la práctica del fermentado y secado y dejamos en manos de otros la riqueza de la elaboración del chocolate. El manejo agroecológico del cacautal no solo me ha permitido incrementar mi producción de cacao a más de 1 tonelada por hectárea en grano seco, a producir productos sanos y limpios para mi familia y otras personas, y al elaborar mi propio chocolate, sino también me ha dado la oportunidad de transmitir mis saberes a otras personas de campesino a campesino, y capacitar a más de 100 técnicos y jóvenes campesinos, hombres y mujeres, de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Todo esto contribuye al buen vivir. Aprovecho la oportunidad para destacar que los campesinos tabasqueños han preservado el cultivo del cacao a pesar de las dificultades en la producción y el bajo precio del grano. También es importante mencionar que el cacautal es un tesoro cultural en donde se conserva una gran biodiversidad, contribuye al sustento de miles de familias campesinas y tiene una esencial función ecológica. Por ello solicitamos que se promueva la cultura del cacao y desde la producción hasta el consumo del chocolate por los propios mexicanos. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por este merecidísimo premio y esperamos que sigan ustedes con su labor. Ahora solicitamos al ingeniero Gustavo Labra nos regale un breve mensaje sobre lo que significa para él recibir una mención honorífica en el marco del 9º Premio Miguel Alemán Valdés para la productividad agroalimentaria. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a aprovechar esta oportunidad para reconocer el esfuerzo que hace la Fundación Miguel Alemán para que en México sigamos su legado, sigamos los pasos de poder proteger a nuestra tierra. El trabajo que nosotros presentamos tiene 3 objetivos centrales. Uno es poder conservar las tradiciones que tenemos para el cultivo de todas nuestras especies, de la calabaza, del maíz, del chile, del jitomate, entre otras cosas, así como poder explotar nuestras gallinas, nuestros cerdos, nuestros chivos, nuestras vacas en forma sustentable. Hemos tenido la oportunidad también de
exponer estas experiencias con productores, con técnicos, con algunas dependencias. Quiero resaltar el esfuerzo que ha hecho la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque ellos son los que nos han inculcado esta tarea en el campo para que podamos seguir produciendo alimentos sanos e inocuos. Debo decirles que de los 81 municipios que tenemos en Guerrero, más del 60% viven en la marginación. Entonces este es un esfuerzo que es la segunda parte que queremos hacer, de que este ejercicio de un módulo donde podemos tener nuestros animalitos, nuestros cultivos, nuestro traspatio con energías limpias, usando energía solar y usando otras energías limpias, a fin de que una familia pueda superar los estatus que tiene de nutrición. En Guerrero tenemos casi un poco más del 79% de los guerrerenses tenemos desnutrición en uno u otro grado. De esta manera, el acercarles sobre todo la proteína de origen animal a ese precio, podemos mantener a una familia o puede mantenerse una familia durante un año con una utilidad un poco mayor al 30%. Números más, números menos, con un módulo de este tipo, al año podemos comercializar más o menos 160,000 pesos. Si de estos 160,000 pesos que vendemos un cerdito, que vendemos un chivito, vendemos los huevos de la gallina, vendemos gallinas, vendemos pollos, vendemos tantita leche, cositas, vendemos nuestro maíz, entonces vendemos las calabazas y de ahí podemos tener ese promedio, más o menos en ese nivel. Y el tercer punto que tenemos, sobre todo por el apoyo muy solidario de la Escuela de Agricultura, es que podamos participar en un módulo de estos en la enseñanza, en la educación. Los problemas que tenemos ahora en la falta de producción, en la desnutrición, en la falta de la capacidad productiva, no es más que la educación y la formación de los campesinos y las familias. Por esto creemos que en estos 3 puntos, sustentados en la capacitación, la educación, la formación de agricultores, podemos llegar a esa parte. Para que, por último, podamos llegar a una agricultura comercial. Aquí nos acompaña también un compañero que participó, el ingeniero Javier Félix Canizal. Él ya rebasó estos pasos, ya empezó con su modulito, llegó a hacer un poco la agricultura sustentable y ahora él ya exporta pepino, ¿verdad? Entonces quiere decir que si este módulo lo tomáramos como una materia de formación a través de la Escuela de Agricultura, a través del gobierno del estado, que también ha apoyado a este módulo, entonces con esto tendríamos todo el proceso, la cadena de producción-consumo familiar, me refiero a la familiar, y que pudiéramos llegar a lo que ha hecho Javier Félix Canizal, que ya exporta pepinos, vende jitomates, también exporta maguey, mezcal, entonces creo que pudiéramos llegar a eso. Yo quiero finalizar diciéndoles que México y Guerrero requieren dar un paso firme, sobre todo con la participación de estas organizaciones, de esta fundación, como otras fundaciones. Yo de veras me emociona que la fundación esté haciendo este trabajo y que nosotros tomemos la responsabilidad que nos corresponde desde los gobiernos de los estados, los municipios, las organizaciones campesinas, y que todos podamos meternos a esto para sacar a nuestro país
y en nuestro caso a nuestro estado del atraso en el que estamos. Y lo vamos a lograr solamente juntos, trabajando y sobre todo con la solidaridad de la Fundación que hoy nos acoge este día para llegar a buenos términos y tener un México, una alimentación inocua, suficiente, económica y al alcance de todos. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias y felicidades al ingeniero Gustavo Labra y a todo el equipo que ha hecho posible este módulo de producción agroalimentaria sustentable. Por último, le solicitamos al director general de la Fundación Miguel Alemán, doctor Alejandro Carrillo Castro, nos dé un mensaje. Gracias. Primero que todo, quisiera yo agradecer muy cumplidamente a quienes han hecho posible que lleguemos a evento, el noveno año consecutivo de la entrega de este reconocimiento y estímulo que la Fundación Miguel Alemán estableció desde hace 10 años con la idea de recordar no solamente lo que para el presidente Miguel Alemán Valdés significaba reconocer y apoyar el esfuerzo que todos los días se realiza en nuestro país para resolver problemas que todos los días surgen, se renuevan, requieren de entusiasmo, de inteligencia, de continuidad, en un país que, como el nuestro, todos los días renueva sus sueños, pero también sus problemas y la necesidad de que continuemos como mexicanos y mexicanas poniendo el mejor de nuestros empeños en encarar los retos que cada día nos trae el vivir en nuestro hermoso país. ¿Qué duda cabe que cuando el presidente Miguel Alemán llega a hacerse cargo de la primera magistratura del país en 1946, el país, aunque llevaba el mismo nombre y tenía la misma extensión territorial que tiene ahora, era un país totalmente diferente. Hoy tenemos cerca de 123 millones de personas y el México de entonces era un país que apenas llegaba a los 20 y tantos millones de habitantes, que venía de tratar de resolver problemas de injusticias ancestrales con el movimiento revolucionario iniciado en lo formal por Francisco I. Madero, quien soñaba que con plantear la necesidad de que se viviera un sistema plenamente democrático en el país, se resolverían muchos de los problemas que se fueron acumulando a lo largo del siglo anterior y que culminaron con un gobierno que lamentablemente acabó rompiendo uno de los principios fundamentales de la vida democrática y que fue caer en la tentación del caudillo militar de entonces de perpetuarse en el poder por cerca de 34 años. Ayer lo recordaba precisamente el presidente de la República.
Pero si bien es cierto que aquel sueño de Francisco I. Madero de garantizar que por la vía democrática, de garantizar que el voto respetado pudiera llevar a México a estadios superiores de vida política y social más justa, lamentablemente no resolvió, porque no era tampoco el propósito fundamental que se había propuesto Madero, problemas de injusticia ancestral en la forma de generar riqueza y distribuirla en el país, particularmente en aquellos tiempos, en 1910, en donde más del 80% de la población del país estaba dedicada a labores del campo, y en donde años de la idea de modificar las formas de acaparamiento de la tierra que durante muchos años había realizado la institución clerical más importante de entonces, la Iglesia, generando lo que se llamaba la propiedad de manos muertas, había impedido que la distribución de la propiedad de la tierra, que era el bien más preciado en ese entonces, estuviera resuelta. Por eso es que Madero, ingenuamente, aunque de buena fe, no logró dar los pasos suficientes para resolver de manera importante el problema de la tenencia de la tierra en la forma injusta en la que en 1910 se presentaba en nuestro país, en donde cerca del 90% de la propiedad de la tierra estaba en manos de menos del 10% de los dueños de esa propiedad. Y fue así que de alguna manera se intenta resolver con los reclamos de Emiliano Zapata, los reclamos del propio Villa, y debemos reconocerlo también de los agricultores de Sonora y Sinaloa, que cada uno tenía su idea de cómo resolver ese dilema de la injusta distribución de la propiedad de la tierra, y que llevaron a la creación de una norma que formalmente nos sigue rigiendo, al menos la Constitución de 1917, vigente todavía hasta el día de hoy, como recordatorio de lo que se quería resolver en ese momento en que México tenía apenas 2 decenas de millones de población y la mayoría dedicada a tareas del campo. Cuando el presidente alemán, como yo recordaba, llega a hacerse cargo de la presidencia de la República, ya en México empieza a ser un México diferente. Tan es así que él mismo es el representante de una nueva generación, casi podríamos decir la tercera generación de mexicanos que ya vivían bajo esa norma de la Constitución de 1917, pero él mismo, a diferencia de su padre, ya no participó en las acciones armadas como sí lo hicieron Carranza, Obregón, Zapata, Villa, Ángeles. Y él fue el primer presidente no solamente civil, o sea que ya no participó en las acciones armadas de la revolución, sino que ya era producto de la creación de nuevas instituciones educativas con el compromiso de enfrentar los nuevos problemas que ese nuevo país estaba presentando. Ya había ocurrido
el reparto importantísimo de tierras que se hizo durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, pero hay que entender que ese reparto masivo de tierras no se hubiera podido llevar a cabo de no existir dos cosas que tampoco antes se habían presentado en el país. La primera, ya fue el primer sexenio completo que tuvo un presidente. Eso significa paz orgánica para hacer cosas. Antes no solamente los sistemas, es decir, los periodos presidenciales eran de 4 años, cuando no de mucho menos, porque surgían golpes militares, cuartelazos, etc. Pero no solamente Cárdenas, que él mismo ya es representante de una segunda generación de revolucionarios, es decir, más joven que los que iniciaron el movimiento en 1910. Cárdenas tiene no solamente la posibilidad de intentar resolver el problema del reparto de la tierra por la vía de un gobierno institucional de más largo plazo, sino que cuando se tuvo que enfrentar a los problemas de el obstáculo que implicaba el reparto de la tierra, cuando cada vez que se intentaba hacerlo surgían dispositivos legales para impedirlo, se atreve el general Cárdenas a una medida drástica que para algunos después, aunque fue explicable, ya no se podría mantener más de 2 sexenios, que fue suspender la vigencia del amparo agrario. De no haberse suspendido la vigencia del amparo agrario a partir del gobierno del general Cárdenas, no se hubieran podido distribuir las tierras en la manera tan amplia en la que se hizo en ese sexenio. Todavía en el sexenio siguiente, el del general Ávila Camacho, al amparo de la suspensión de la vigencia del juicio de amparo, se siguieron repartiendo tierras y hasta que llega el presidente alemán, él mismo producto de la enseñanza de las escuelas de la Revolución, él mismo surgido de la Universidad Nacional como abogado, recoge en su campaña el planteamiento de muchas partes del país que si bien es cierto que esa etapa del reparto de la tierra había sido crucial, también había llegado el momento de regresar a la vigencia de las disposiciones constitucionales que caracterizan el sistema constitucional de México. Se restablece el sistema, se restablece el juicio de amparo, se restablece y se otorgan certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, con la idea de empezar a garantizar una siguiente etapa, que fue la de ya repartida la tierra, había que empezarla a hacer producir y hacerla productiva. De ahí el título del programa que la Fundación Miguel Alemán quiso rescatar desde hace 10 años. ¿Cómo reconocer los esfuerzos para incrementar la productividad agroalimentaria, no solamente agropecuaria, con la idea de seguir produciendo para exportar, como ya se hacía a partir de los años 60, sobre todo en el norte del país, sino garantizar también un problema que empezaba a surgir, que no lo vivieron quienes hicieron la revolución ni las siguientes generaciones, que es cómo alimentar a una población 3 veces mayor que la de 1910. Un problema totalmente diferente. Sí, cada generación tiende a resolver los problemas que se le presentan, pero el país, como lo decía aquel viejo filósofo griego Heráclito, es como aquel que se mete todos los días en el río y nunca es la misma agua, es el mismo río, es el mismo país, pero ya es un agua diferente
y ya los componentes de esa agua plantean retos distintos. Y eso es precisamente lo que amablemente quienes aceptaron formar parte del comité del programa de innovación para la productividad agroalimentaria han venido haciendo de manera no solo gratuita, sino cada vez más entusiasta, más responsable, yo diría hasta más amorosa en el buen sentido de la palabra, en función de lo que se requiere en este momento en el país. Ya lo decía el ingeniero Gustavo Labra. En Guerrero estamos viviendo problemas de falta de capacidad y falta de equidad y de posibilidades de desarrollo del campo, no de 1910, no de 1950, no de 1990, sino del 2020. Y lo que se tiene que hacer ahora es ver de qué manera se encaran los problemas actuales, en donde se requiere todavía estimular aquello en donde todavía subsisten problemas o se han agravado todavía más por la forma en que sí se pudo resolver el problema en otros lugares del país, pero se agravó en aquellos sitios en donde aquel viejo sueño de reparto de la tierra que quedó de alguna manera resuelto durante mucho tiempo por el programa de reparto agrícola del general Cárdenas, la existencia misma de varias generaciones acabaron generando un nuevo problema, el de la propiedad de la tierra cada vez más pequeñita en tamaño, con la incapacidad de producir lo suficiente incluso para el autoconsumo. Y ahí es en donde yo quiero agradecer de manera muy puntual que en estos 10 años el doctor Jesús Moncada de la Fuente y el ingeniero Julián Moreno Castillo, con un entusiasmo, con una responsabilidad y una calidad humana verdaderamente ejemplares, han convocado a los miembros del comité del programa para que año con año se promueva cómo estimular aquellos proyectos que están tratando de resolver los problemas que tiene el campo mexicano hoy, no con discursos de qué hermosa fue la ley agraria de 1915 del primer jefe Carranza, que obviamente le llenan de orgullo a la nieta de su principal asesor, don Luis Cabrera, que está aquí con nosotros. Pero esa ley agraria de 1915 tiene el sentido de que fue la clarinada, la idea de es necesario empezar a resolver el problema de la concentración de la propiedad de la tierra. Pero ya pasaron muchos años y ahora los problemas que tiene un país de 122 millones de habitantes, en donde ya no es el casi 90% de los habitantes del país quienes viven del producto de la tierra, sino apenas 20 millones de personas. Y ahí es en donde la tarea de quienes al frente de instituciones educativas como el Colegio de Posgraduados y quienes desde otras instituciones también nos ayudan a que año con año se promueva mediante una convocatoria que nos puedan llegar aquí a la Fundación Miguel Alemán
proyectos para concursar de cómo se están tratando de resolver los problemas del México de hoy, con soluciones de hoy, pero además con criterios que francamente son, para mi gusto, digo necesarios, pero de una exigencia que muy pocos las podrían cumplir. Son proyectos que tienen que ser productivos, que tienen que ser de organización colectiva, que tienen que ser replicables, que tienen que haberse demostrado que funcionan. Y no solamente eso, sino no se revisan esos proyectos desde un escritorio aquí, sino que nos aceptan los integrantes del programa ir personalmente a verificar que lo que está mandado en esos proyectos funciona, existe, porque lo que ellos quieren es que cuando se estimule a proyectos como los que hoy se han premiado, el del manejo agroecológico del cacautal, en el caso de Cárdenas, Tabasco, o el módulo de producción agroalimentaria sustentable, sean efectivamente como nos los acaban de plantear de manera tan extraordinaria don Maclovio o el ingeniero Gustavo Labra, explicándonos qué ha significado para ellos estarle poniendo el esfuerzo diario, haber convencido a sus compañeras y compañeros de que ese proyecto era viable, de que valía la pena y de que eventualmente un simbólico premio y estímulo como el que hoy otorga la Fundación es básicamente un reconocimiento de que lo que estaban haciendo era lo correcto y de que en algún lugar de México una fundación que también quiere recordar lo que en su momento quiso hacer el primer presidente civil y universitario de México, se sigue repitiendo en muchos otros lugares del país y que sigue habiendo muchas personas que siguen creyendo en México, que seguimos creyendo en que lo importante no es nada más decir discursos para recordar qué pasó en 1910, qué pasó en 1915, cómo se resolvieron los problemas en 1934, incluso hasta qué significó la modernización del campo en el país en el sexenio del presidente alemán de 1942 a 52, cuando se crea la comisión, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, sino que siguen trabajando en resolver con soluciones apegadas a lo que hoy se puede hacer y que vienen con una gran generosidad a agradecer el reconocimiento que les hacen mexicanas y mexicanos que estamos seguros de que lo que están haciendo es importante para que el país resuelva algunos de sus principales problemas. Y qué bueno que haya celebraciones con discursos y con publicaciones de lo que se hizo en su tiempo, bien para su tiempo. Pero qué bueno que aunque modestamente podamos seguir reconociendo lo que quienes pudiéramos decir eran tan revolucionarios o son tan revolucionarios como lo fueron en su momento, quienes concibieron las soluciones a los problemas de hace 50 y de hace más de 100 años. Ese es el sentido que tiene para la Fundación Miguel Alemán, para su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y para quienes trabajamos aquí desde el secretariado técnico con el equipo que ayuda a la licenciada Luz Helena Cabrera, pero sobre todo quienes contamos con la generosidad, la entrega, el cariño y el respeto que tienen por estas cosas, nuestros amigos, particularmente el doctor Jesús Moncada y el ingeniero Julián Moreno, para quienes no tengo palabras de cómo agradecer que en estos 10 años hayan venido casi como apóstoles de una tarea que por pequeña y modesta que parezca, sigue siendo importante. Y reconocer
que todavía hay mexicanas y mexicanos como don Maclovio Olán y don Gustavo Labra, que siguen creyendo que vale la pena levantarse cada día para cumplir el reto que nos da cada mañana y que sin la voluntad de hacerlo, poco vale la pena decir que somos seres humanos que confiamos en nosotros y en nuestro futuro. Por todo ello, a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la entrega de este 9º premio de la Fundación Miguel Alemán al Programa para la Innovación para la Productividad Agroalimentaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carrillo, por la breve cátedra que nos ha expuesto. Realmente muy aleccionador. Muchísimas gracias. Y con esto damos por concluida la ceremonia de entrega del 9º Premio Miguel Alemán Valdés a la innovación para la productividad agroalimentaria y les invitamos un vino de honor. Muchas gracias. Ok, acá por favor, licenciada. Mira. ¿Listo? Eso